China, 5000 años de civilización, imperios, inventos, humillaciones y el regreso de la potencia más antigua del mundo. Es la civilización continua más antigua del mundo. Inventó el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el papel moneda, siglos o milenios antes que Europa. Durante la mayor parte de la historia humana fue la economía más grande del mundo. Luego vivió un siglo de humillaciones a manos de potencias extranjeras que los chinos todavía no han olvidado. Tuvo una revolución comunista que mató a decenas de millones de personas en la mayor hambruna artificial de la historia. Y hoy es nuevamente la segunda economía del mundo, en camino de ser la primera, gobernada por el partido comunista más poderoso de la historia. Eso es China. El gigante del mundo, geografía y datos. El país más poblado de la historia. China tiene 9.596.960 kilómetros cuadrados, el cuarto país más grande del mundo y una población de unos 1.400 millones de habitantes. Su capital es Pekín, pero Shanghái es su mayor ciudad y centro financiero. El territorio chino abarca desde las estepas de Mongolia Interior hasta las selvas tropicales de Yunnan, desde el desierto de Gobi hasta las costas del Pacífico y desde el Tíbet, el techo del mundo, hasta las llanuras fértiles del río Amarillo y el Yangtze. China tiene 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente, aunque los Han constituyen el 92% de la población. Los otros 55 grupos, tibetanos, uigures, mongoles, Zhuang y decenas más, viven principalmente en las regiones fronterizas y tienen historias y culturas propias que el Estado chino ha intentado con distinto éxito integrar o asimilar. China fue el país más poblado del mundo durante milenios. En 2023 fue superada por India, irónicamente. Eso es en parte consecuencia de la política del hijo único implementada entre 1980 y 2015, que redujo drásticamente la tasa de natalidad y creó una crisis demográfica que China enfrenta hoy. Los ríos amarillo, Han-He, y azul, Yangtze, son las cunas de la civilización china. El Yangtze, con 6.300 kilómetros, es el tercer río más largo del mundo. La represa de las Tres Gargantas sobre el Yangtze, inaugurada en 2006, es la mayor central eléctrica del mundo. Los orígenes, las primeras dinastías y la escritura. El nacimiento de la civilización china. La civilización china emerge en las llanuras del río Amarillo hace unos 5000 años. Las primeras dinastías documentadas son la Xia, circa 2100 y 1600 a.C., y la Shang, 1600 a 1046 a.C., y la Zhou, 1046 a 256 a.C. La dinastía Shang nos dejó uno de los legados más importantes, los huesos oraculares, caparazones de tortugas y huesos de buey con inscripciones que son la forma más antigua conocida de escritura china, datada en el siglo XIV a.C. El periodo de los estados combatientes, 475 a 221 a.C., fue una época de guerra constante entre los reinos chinos, pero también de extraordinaria efervescencia intelectual. Confucio, Mencio, Laozi y Sun Tzu vivieron en ese periodo. El arte de la guerra Sun Tzu, escrito hace 2500 años, sigue siendo estudiado en academias militares y escuelas de negocios de todo el mundo. La primera unificación de China llegó con Qin Shi Huang, el primer emperador, que conquistó todos los reinos rivales entre 230 y 221 a.C. Unificó la escritura, las pesas y medidas, la anchura de los ejes de carro y comenzó con la construcción de la Gran Muralla. Para asegurarse de que nadie cuestionara su poder en el más allá, mandó a construir el ejército terracota, 8000 soldados de arcilla de tamaño natural enterrados con él para protegerlo de la muerte. El ejército terracota del primer emperador Qin fue descubierto en 1974 por campesinos que cavaban un pozo. Tiene 8000 figuras de soldados, caballos y carros, cada una con rasgos faciales únicos. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y patrimonio UNESCO. Qin Shi Huang también mandó quemar todos los libros que no fueran sobre agricultura, medicina o adivinación y ejecutó a cientos de eruditos confucianos. Es uno de los primeros casos documentados de destrucción sistemática del conocimiento de la historia. Las grandes dinastías Han, Tang y Song. Los siglos de oro de China. La dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, fue el primer gran periodo de florecimiento chino. Estableció la ruta de la seda, la red de rutas comerciales que conectaba China con el Mediterráneo, y consolidó el confucianismo como ideología de Estado. Los chinos se llamaban a sí mismos pueblo Han en honor a esta dinastía.
La dinastía Tang, 618 a 907 después de Cristo. Fue quizás la época más cosmopolita y creativa de la historia china. Chang'an, la actual Xi'an, era la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes de decenas de países. La poesía Tang es considerada la cumbre de la literatura clásica china. La dinastía Song, 960 a 1279 después de Cristo, fue la época de las grandes innovaciones tecnológicas. La imprenta de tipos móviles, la brújula magnética, la pólvora aplicada a armas y, fundamental para la historia monetaria, el primer papel moneda del mundo. La economía Song era probablemente la más sofisticada del mundo medieval. Durante la dinastía Han, China y Roma eran los dos grandes potencias del mundo, pero prácticamente no se conocían. El historiador chino Wang Gu menciona a Daquín, Roma, como un gran imperio al oeste. Los romanos conocían la seda china, pero no sabían cómo se fabricaba. Era el secreto comercial más guardado de la historia. La brújula, inventada en China durante la dinastía Song, llegó a Europa a través de los árabes en el siglo XII y revolucionó la navegación. Sin la brújula china, los grandes viajes de exploración europeos del siglo XV, Colón, Vasco da Gama, no hubieran sido posibles. Los mongoles y la dinastía Ming. La conquista y el cierre al mundo. En el siglo XIII, los mongoles de Genghis Khan y su nieto Kublai Khan conquistaron China. Kublai Khan fundó la dinastía Yuan, 1271-1368, y gobernó el mayor imperio contiguo de la historia. El viajero veneciano Marco Polo visitó su corte y quedó tan asombrado que su relato fue considerado una exageración durante siglos. Los mongoles fueron expulsados por la dinastía Ming, 1368 a 1644, que construyó la versión actual de la Gran Muralla y envió las grandes flotas del almirante Zheng He a explorar el mundo. Entre 1405 y 1433, Zheng He realizó 7 expediciones marítimas llegando a África Occidental, 80 años antes que los portugueses. Sus barcos eran hasta 5 veces más grandes que las carabelas de Colón. Pero en 1433, el emperador Ming detuvo las expediciones marítimas y prohibió la construcción de barcos de alta mar. China se cerró al mundo. Los historiadores debaten por qué. Presión de los eruditos confucianos, costos del programa, cambios políticos internos. Lo cierto es que esa decisión cambió el curso de la historia. Si China hubiera continuado explorando, podría haber descubierto Europa antes de que Europa llegara a Asia. El almirante Zheng He era musulmán y eunuco. Su ascenso al mando de la mayor flota del mundo es uno de los casos más extraordinarios de movilidad social de la historia china. Sus expediciones llevaron jirafas, leones y otras curiosidades africanas a la corte imperial china. El siglo de las humillaciones, 1839-1949. El colapso del Imperio del Centro. El siglo XIX encontró a China en un momento de debilidad relativa justo cuando las potencias industriales europeas estaban en su apogeo. El resultado fue que los chinos llaman el siglo de las humillaciones. 100 años de derrotas militares, territorios perdidos y concesiones forzadas. La Primera Guerra del Opio, 1839-1842, es el ejemplo más emblemático. Gran Bretaña vendía opio en China, creando una crisis de adicción masiva, y cuando el gobierno chino intentó prohibirlo, los británicos bombardearon sus ciudades y forzaron al Tratado de Nanjing. China cedió Hong Kong y abrió sus puertos al comercio británico en condiciones humillantes. Siguieron décadas de guerras y tratados desiguales. La Segunda Guerra del Opio, la derrota ante Japón en 1895, la invasión de las 8 potencias en 1900, la caída de la dinastía Qin en 1912. China fue partido en zonas de influencia extranjeras. Para los chinos de hoy, ese siglo es una herida abierta que explica gran parte de su política exterior. En 1937, Japón invadió China en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La masacre de Nanjing, donde soldados japoneses mataron entre 100.000 y 300.000 civiles en 6 semanas, sigue siendo el episodio que más envenena las relaciones sino-japonesas hasta hoy. Gran Bretaña importaba opio de India y lo vendía en China deliberadamente para equilibrar su déficit comercial. Compraba té, seda, porcelana china, pero no tenía nada que los chinos quisieran comprar, excepto opio. En su apogeo había unos 12 millones de adictos al opio en China. Es uno de los episodios más vergonzosos del imperialismo británico. La rebelión Taiping, 1850-1864, fue la guerra civil más sangrienta de la historia del siglo XIX, entre 20 y 30 millones de muertos. Su líder, Hong Xiuquan, creía ser el hermano menor de Jesucristo. Es uno de los conflictos más mortíferos de la historia humana, prácticamente desconocido en Occidente.
Mao Zedong y la República Popular China, 1949-1976. La revolución que cambió a China y costó millones de vidas. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China desde la plaza de Tiananmen en Pekín. Tras décadas de guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek que habían huido a Taiwán, los comunistas controlaban el país más poblado del mundo. El gran salto adelante, 1958-1962, fue el mayor desastre de la era Mao, una campana de industrialización y colectivización forzada que provocó la mayor hambruna artificial de la historia humana. Se estima que entre 15 y 55 millones de personas murieron de hambre en 4 años, la mayor parte porque el Estado confiscaba el grano de las aldeas para cumplir cuotas de exportación mientras la gente se moría. El régimen negó la hambruna durante décadas. La Revolución Cultural 1966-1976 fue otro episodio catastrófico. Mao movilizó a los jóvenes, las guardias rojas, para destruir la cultura vieja, los hábitos viejos y los intelectuales. Millones de personas fueron perseguidas, enviadas a campos de reeducación o ejecutadas. Templos, monumentos y obras de artes milenarias fueron destruidos. La economía china retrotrajo años. Mao Zedong es la figura histórica más controversial de China. Para el Partido Comunista Chino es 70% correcto y 30% incorrecto. Fuera de China, muchos historiadores los consideran responsables de la mayor cantidad de muertos provocadas por un líder en la historia humana, entre 40 y 80 millones según distintas estimaciones. Durante la Revolución Cultural, los guardias rojos destruyeron templos budistas, quemaron libros confucianos y persiguieron a maestros y profesores. La consigna era destruir las 4 viejedades: viejas costumbres, vieja cultura, viejos hábitos, viejas ideas. Fue una de las mayores destrucciones de patrimonio cultural de la historia. Deng Xiaoping y el milagro económico chino, 1978, hoy. El comunismo que abrazó el capitalismo. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping tomó el poder y lanzó las reformas y la apertura en 1978, una transformación radical que introdujo elementos de economía de mercado dentro del marco comunista. Su filosofía pragmática se resumía en la frase: no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Lo que siguió fue el mayor crecimiento económico sostenido de la historia humana. Durante 40 años, China creció a una tasa promedio del 10% anual. Sacó a 800 millones de personas de la pobreza, la mayor reducción de pobreza de la historia. Se convirtió en la fábrica del mundo, en el mayor exportador global y en la segunda economía del planeta. Pero el camino no fue sin sangre. En junio de 1989, estudiantes y trabajadores que reclamaban reformas políticas ocuparon la plaza de Tiananmen durante semanas. El ejército entró y los masacró. El número de muertos, censurado en China hasta hoy, se estima entre cientos y miles. La foto del hombre del tanque es una de las imágenes más icónicas del siglo XX. La foto del hombre del tanque, un hombre civil deteniendo solo una columna de tanques en Tiananmen el 5 de junio de 1989, es considerada una de las 100 fotos más influyentes de la historia. Su identidad sigue siendo desconocida. En China, la imagen está completamente censurada. China tiene hoy más de 400 millones de personas de clase media, más que toda la población de Estados Unidos, pero también tiene una de las mayores desigualdades del mundo. El 1% más rico posee el 30% de la riqueza nacional. Historia monetaria. China inventó el dinero moderno. De las monedas de bronce al yuan digital. Las primeras monedas chinas del mundo, siglo VII a.C. China fue uno de los primeros lugares del mundo en usar monedas metálicas. En el siglo VII a.C., durante el periodo de estados combatientes, surgieron las primeras monedas chinas, piezas de bronce con forma de herramientas, palas, cuchillos, llaves, que luego evolucionaron hacia las famosas monedas redondas con agujero cuadrado al centro, el diseño que China usaría durante más de 2000 años. El primer emperador, Qin Shi Huang, unificó el sistema monetario en 221 a.C., una sola moneda de bronce redonda con agujero cuadrado para todo el imperio. Ese diseño, el agujero cuadrado, permitía ensartar las monedas en una cuerda para contarlas y transportarlas. Se usó en China hasta el siglo XX. El primer papel moneda del mundo, dinastía Song, siglo X después de Cristo. El invento monetario más revolucionario de China y de la historia humana fue el papel moneda.
surgió en la dinastía Song alrededor del año 1000 después de Cristo. Como recibo de depósito, los comerciantes dejaban sus monedas de cobre en casas de cambio y recibían un certificado de papel que podían usar en transacciones. Era más liviano y práctico que cargar monedas de metal. El Estado pronto tomó el control de la emisión de papel moneda. Marco Polo, que visitó China bajo la dinastía Yuan mongola en el siglo XIII, quedó asombrado. El Gran Khan tenía el poder de crear dinero de la nada, con solo imprimir papel. Describió el sistema con detalle en sus relatos, y nadie en Europa le creyó del todo. La primera hiperinflación de papel moneda, dinastía Yuan, siglo XIII y XIV. Los mongoles de la dinastía Yuan emitieron papel moneda sin respaldo en cantidades cada vez mayores para financiar sus guerras y su corte. El resultado fue la primera hiperinflación de papel moneda de la historia. El papel moneda Yuan perdió casi todo el valor. Esta experiencia, repetida bajo la dinastía Ming, explica en parte por qué China volvió a las monedas de metal durante siglos. El yuan moderno, desde 1948. La República Popular China introdujo el renminbi, moneda del pueblo. En 1948, un año antes de la proclamación de la República, su unidad básica es el yuan, código ISO CNI. Los billetes del yuan muestran el retrato de Mao Zedong en todas las denominaciones junto a paisajes emblemáticos de China, el Gran Cañón de Yangtze, el lago oeste de Hangzhou y el Palacio Potala en Lhasa. El yuan no es una moneda libremente convertible. China controla estrictamente el tipo de cambio y los flujos de capital. Sin embargo, está avanzando hacia la internacionalización. El yuan es hoy moneda de reserva del FMI y China lidera el mundo en el desarrollo del yuan digital, una moneda digital de banco central que podría ser la primera en escala global. China lidera el mundo en pagos electrónicos. Alipay, WeChat Pay procesan trillones de dólares en transacciones al año. En las ciudades chinas, el efectivo prácticamente desapareció antes que en ningún otro país del mundo. China está construyendo el sistema de pagos digitales más avanzados del planeta. Las monedas chinas con agujero cuadrado, las famosas cash coin, circularon en China durante más de 2000 años, desde el siglo III a.C. hasta principios del siglo XX. Son algunas de las monedas más coleccionadas del mundo por su larga historia y su diseño distintivo. Xi Jinping y China hoy. El regreso de la potencia milenaria. Desde 2012, Xi Jinping gobierna China con un poder personal mayor que cualquier líder desde Mao. En 2018, eliminó los límites de mandato presidencial, convirtiéndose en líder de por vida. Su proyecto, el sueño chino, es convertir a China en la primera potencia mundial para 2049, centenario de la República Popular. China es hoy la segunda economía del mundo y primera en paridad de poder adquisitivo. Es el mayor exportador, el mayor productor de acero, cemento y paneles solares, y la mayor nación comercial del planeta. Su iniciativa del cinturón y la nueva ruta de la seda, está invirtiendo billones de dólares en infraestructura en Asia, África y América Latina. Pero también hay sombras: la represión en Xinjiang contra los uigures, el fin de la autonomía en Hong Kong, la amenaza sobre Taiwán, la censura digital total, la desaceleración económica y una crisis inmobiliaria que amenaza la estabilidad financiera. China es al mismo tiempo la historia de éxito más grande del siglo XXI y uno de sus mayores interrogantes. China es un león dormido. Cuando despierte, el mundo temblará. Atribuida a Napoleón Bonaparte.